Hay personas que entran a una habitación y de inmediato todo se vuelve tenso. Conversaciones que fluían se cortan abruptamente. Sonrisas se desvanecen. El aire mismo parece espesarse. ¿Alguna vez has notado esto? ¿Alguna vez has sentido cómo cierta gente parece atraer el drama como un imán atrae el metal? No es coincidencia, no es mala suerte, es algo mucho más profundo y perturbador. Si quieres entender por qué algunas personas parecen vivir en un constante huracán de conflictos, dale like a este video y suscríbete porque vamos a explorar los secretos ocultos detrás de las energías caóticas que cierta gente porta sin saberlo. Hoy descubrirás por qué el caos sigue a ciertas personas como una sombra. ¿Por qué no pueden mantener relaciones estables? ¿Por qué los problemas parecen multiplicarse a su alrededor como si tuvieran vida propia? La respuesta te va a cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. Comencemos con María, una mujer de 32 años que trabajaba en una oficina tranquila de contabilidad en el centro de Barcelona. Durante años, esa oficina había sido un refugio de paz y productividad. Los empleados se llevaban bien. Los proyectos se completaban sin problemas. La armonía reinaba como una sinfonía silenciosa de eficiencia y respeto mutuo. Entonces llegó María. En su primera semana, dos compañeros de trabajo que habían sido amigos íntimos durante 5 años, comenzaron una pelea sobre algo tan trivial como el uso del microondas. La discusión escaló hasta convertirse en gritos que resonaron por todo el edificio. Terminó con uno de ellos renunciando esa misma tarde, dejando atrás 5 años de historia laboral. La máquina de café, que había funcionado perfectamente durante 3 años, se descompuso 3 veces en esos primeros 7 días. El sistema de computadoras central se bloqueó sin explicación aparente, causando la pérdida de horas de trabajo que nunca se pudo recuperar completamente. Los gerentes pensaron que era mala suerte, una serie desafortunada de coincidencias que pronto pasarían. Pero estaban terriblemente equivocados. Durante las siguientes semanas, el ambiente de la oficina se deterioró como una fruta podrida al sol. María parecía una persona completamente normal. Sonreía con frecuencia. Era educada en sus interacciones. Hacía su trabajo correctamente y nunca llegaba tarde. Su currículum era impecable y sus referencias hablaban de ella como una empleada modelo. Pero había algo en su presencia que hacía que la gente se sintiera profundamente incómoda sin poder explicar exactamente por qué. Era como si llevara consigo una nube invisible de tensión que infectaba todo espacio que ocupaba. Los rumores comenzaron a circular por los pasillos como virus silenciosos. Los empleados empezaron a evitarla sin razón consciente, desviando sus rutas para no cruzarse con ella. Las reuniones se volvían extrañamente tensas cuando ella estaba presente, aunque no dijera una sola palabra controversial. Proyectos que habían funcionado perfectamente durante años comenzaron a fallar misteriosamente. Clientes que siempre habían sido cooperativos se volvían difíciles e impacientes. Proveedores que nunca habían causado problemas empezaron a entregar materiales defectuosos o a retrasarse sin explicación. Y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. María no hacía absolutamente nada malo intencionalmente. De hecho, parecía genuinamente sorprendida y hasta dolida por el caos que la rodeaba. Se quejaba constantemente a sus pocos amigos sobre su increíble mala suerte, de cómo los problemas la perseguían sin razón aparente, como si fuera víctima de alguna conspiración cósmica en su contra. «No entiendo qué me pasa», le confesó a su hermana durante una llamada telefónica nocturna. «Es como si trajera mala suerte a todas partes. La gente me evita y no sé por qué. Yo solo quiero hacer mi trabajo y vivir en paz». Su hermana, que había observado patrones similares en la vida de María durante años, sugirió que tal vez debería buscar ayuda de alguien que entendiera estas cosas desde una perspectiva diferente. Pero la verdad era mucho más compleja y perturbadora de lo que cualquiera en esa oficina podría haber imaginado. Lo que nadie en ese ambiente laboral entendía era que María llevaba dentro de sí una energía profundamente fragmentada.
una vibración interna tan desalineada y caótica que creaba ondas concéntricas de disrupción en todo sistema organizado que intentaba integrar. ¿Cómo es posible algo así? Para entenderlo completamente, necesitamos sumergirnos en algo que la ciencia mainstream apenas está comenzando a reconocer y que las tradiciones espirituales ancestrales han conocido durante milenios: la realidad del campo energético humano. Cada persona en este planeta emite una frecuencia energética única y constante, como una estación de radio que transmite su señal particular a el universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta frecuencia incluye nuestros pensamientos dominantes, nuestras emociones no resueltas, nuestros traumas procesados y sin procesar, nuestros patrones de creencias más profundos, y la suma total de todas nuestras experiencias a través de múltiples vidas. La mayoría de las personas emiten frecuencias relativamente estables que se armonizan naturalmente con su entorno. Como músicos en una orquesta que tocan en la misma tonalidad, crean una sinfonía de coexistencia pacífica. Pero algunas personas, como María, emiten frecuencias profundamente caóticas, desorganizadas, fragmentadas, como una radio mal sintonizada que interfiere con todas las demás señales en su rango de alcance. Entonces ocurrió algo que cambiaría la comprensión de María sobre su propia existencia para siempre. Después de meses de sufrir en silencio, María finalmente decidió buscar ayuda. No de un psicólogo tradicional que se enfocaría solo en su mente consciente, sino de una sanadora energética especializada en trabajar con patrones vibracionales profundos y traumas de vidas pasadas. Elena Vázquez había trabajado durante más de 20 años con personas que parecían atraer problemas inexplicables a sus vidas. Su consulta, ubicada en un edificio histórico en el barrio gótico de Barcelona, había sido testigo de transformaciones extraordinarias que desafiaban cualquier explicación convencional. Durante la primera sesión de lectura energética, Elena detectó algo profundamente perturbador en el campo áurico de María. Su aura, que debería haber sido un campo coherente de luz y color, estaba literalmente fracturada, como un espejo que había sido golpeado con un martillo y que ahora reflejaba imágenes distorsionadas y caóticas en todas las direcciones posibles. Tu campo energético está fragmentado en al menos 12 pedazos principales, le explicó Elena mientras movía sus manos alrededor del cuerpo de María, sintiendo las disrupciones invisibles. Es como si llevaras dentro de ti los ecos de múltiples traumas que han dividido tu esencia en partes que no se comunican entre sí. María sintió un escalofrío que recorrió toda su columna vertebral. Por primera vez en su vida, alguien estaba describiendo exactamente cómo se sentía por dentro, aunque ella nunca hubiera podido ponerlo en palabras. La causa, según descubrió Elena a través de una sesión de regresión profunda, se remontaba a traumas devastadores de vidas pasadas. Experiencias tan dolorosas y traumáticas que habían dejado cicatrices indelebles en el tejido mismo del alma de María, cicatrices que se manifestaban como caos y disrupción en su vida presente. En una vida anterior en el siglo XVIII, María había sido traicionada brutalmente por personas en quienes confiaba completamente. En otra encarnación durante las guerras napoleónicas, había perdido a toda su familia en circunstancias violentas que la dejaron completamente sola y desamparada. En una vida más reciente durante la Guerra Civil Española, había sido separada traumáticamente de sus hijos y nunca los había vuelto a ver. Pero lo más inquietante y revelador estaba por descubrirse. Elena explicó que las personas como María no crean caos intencionalmente. Son víctimas inconscientes de patrones energéticos que han heredado o desarrollado a través de múltiples encarnaciones. Su alma lleva heridas tan profundas que inconscientemente sabotea cualquier situación estable que encuentra, porque la estabilidad se siente peligrosa y amenazante para su sistema nervioso traumatizado. Es como si su ser interior más profundo hubiera llegado a la conclusión de que no merece paz, que no merece armonía, que el caos y el sufrimiento son su estado natural y cualquier desviación de ese patrón debe ser corregida inmediatamente. Tu alma está programada para esperar traición y abandono,
le dijo Elena con una compasión profunda en su voz. Entonces, inconscientemente, creas las condiciones que confirman esas expectativas, porque es más seguro vivir en caos familiar que arriesgar la vulnerabilidad de la felicidad genuina. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Es posible que algunas personas estén energéticamente programadas para atraer problemas y disrupción a sus vidas? La historia de María no es para nada única en el mundo. Hay literalmente millones de personas viviendo este mismo patrón destructivo sin tener la menor idea de por qué su vida parece ser una serie interminable de problemas y conflictos. Tomemos el caso extraordinario de Roberto Mendoza, un ingeniero de 45 años que había sido despedido de 7 trabajos diferentes en solo 5 años. No por incompetencia profesional, porque era brillante en su campo. No por mala actitud, porque siempre era cooperativo y respetuoso. No por ausentismo, porque nunca faltaba al trabajo. Simplemente porque en cada lugar donde trabajaba, invariablemente comenzaban los problemas más inexplicables. En su primer trabajo, 2 supervisores que habían trabajado juntos armoniosamente durante 8 años comenzaron una guerra territorial que eventualmente resultó en la reestructuración completa del departamento. En el segundo, una maquinaria crítica que había funcionado sin problemas durante una década se descompuso de manera tan misteriosa que los técnicos nunca pudieron identificar la causa real del fallo. En el tercero, un proyecto multimillonario que estaba prácticamente garantizado, se retrasó inexplicablemente cuando el cliente principal cambió de opinión sin previo aviso por razones que nunca quedaron completamente claras. En el cuarto, un incendio menor en el edificio destruyó exactamente los archivos del proyecto en el que Roberto estaba trabajando, sin afectar ninguna otra área. Cada vez había una razón aparentemente lógica para su despido. Los gerentes siempre expresaban pesar genuino por tener que dejarlo ir. Las referencias que escribían sobre él eran excelentes, pero el patrón era demasiado consistente y extraño para ser simple coincidencia. Roberto había comenzado a creer seriamente que estaba maldito por alguna fuerza sobrenatural malévola. Y en cierto sentido, muy real, tenía razón. No una maldición en el sentido tradicional de brujería o magia negra externa, sino una maldición energética autoimpuesta que había desarrollado a lo largo de múltiples vidas. Su campo vibracional personal era tan turbulento y desestabilizante que literalmente creaba inestabilidad sistémica en cualquier organización estructurada que intentara integrarlo. Era como introducir un elemento radiactivo en un reactor nuclear cuidadosamente balanceado. Su mera presencia alteraba la dinámica energética de sistemas que habían estado funcionando en equilibrio durante años. Lo que nadie esperaba descubrir era la causa raíz de esta condición. Cuando Roberto finalmente buscó ayuda de un terapeuta especializado en sanación de traumas de vidas pasadas, el cuadro que emergió fue tan complejo como devastador. A través de múltiples sesiones de regresión hipnótica profunda, se reveló que Roberto había vivido al menos 6 vidas anteriores, donde había sido traicionado brutalmente por figuras de autoridad en las que había confiado completamente. En una vida, había sido un consejero real que fue falsamente acusado de traición y ejecutado públicamente. En otra, había sido un comerciante próspero que fue arruinado deliberadamente por socios en los que confiaba. En una encarnación más reciente, había sido un soldado que fue abandonado por sus comandantes en territorio enemigo. Su alma había desarrollado mecanismos de defensa tan sofisticados y profundos que inconscientemente destruía cualquier situación donde pudiera resultar herido o traicionado nuevamente. Era infinitamente más seguro vivir en el caos predecible que arriesgar la estabilidad que inevitablemente conduciría a la traición y el sufrimiento. Porque la estabilidad requiere confianza, la confianza requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad había sido sinónimo de dolor devastador durante demasiadas vidas. ¿Puedes comenzar a ver el patrón intrincado que se está revelando aquí? Estas personas no están eligiendo conscientemente el caos y la disrupción en sus vidas,
Están siendo dirigidas por programas subconscientes tan profundos y antiguos que operan completamente por debajo del nivel de su percepción normal. Son como actores que interpretan un guión que no recuerdan haber leído, pero que conocen perfectamente de memoria. Pero entonces descubrimos algo todavía más perturbador y complejo. No todas las personas que atraen caos son víctimas inocentes de patrones energéticos heredados. Algunas han desarrollado a lo largo de múltiples vidas y experiencias traumáticas una adicción psicológica y energética al drama. Una necesidad compulsiva e inconsciente de crear turbulencia emocional porque se sienten verdaderamente vivas y poderosas solo en medio del conflicto y la intensidad emocional. Conoce a Elena Rodríguez, una mujer de 38 años que había estado en 16 relaciones románticas diferentes en los últimos 10 años. No porque no pudiera encontrar el amor verdadero o porque fuera físicamente poco atractiva, sino porque inconscientemente saboteaba cada relación precisamente en el momento en que comenzaba a estabilizarse y a ofrecer la posibilidad real de paz y felicidad duradera. Elena había crecido en un hogar donde los gritos, las peleas violentas y el drama emocional constante eran la norma absoluta. Sus padres peleaban con una intensidad que hacía temblar las paredes de la casa. Los platos volaban por el aire regularmente. Las amenazas de divorcio se lanzaban como granadas emocionales casi semanalmente. Para el sistema nervioso en desarrollo de Elena, este ambiente de caos perpetuo se había convertido en sinónimo de hogar, de normalidad, de vida familiar. La paz se sentía antinatural, amenazante, incluso aterrorizante. El silencio la ponía más nerviosa que los gritos más intensos. Su mente inconsciente había llegado a la conclusión de que las relaciones pacíficas y estables eran aburridas, poco auténticas y fundamentalmente peligrosas porque la calma siempre precedía a las tormentas más devastadoras. Entonces, su psique trabajaba incansablemente para recrear el ambiente familiar caótico que conocía y en el cual se sentía, paradójicamente, segura y en control. Y aquí es donde la historia de Elena se vuelve realmente inquietante y reveladora. Elena no solo había aprendido a vivir en el caos, sino que se había convertido inconscientemente en lo que los expertos en energía llaman un vampiro emocional. Se alimentaba literalmente de la energía emocional intensa que generaban los conflictos que creaba, las lágrimas de sus parejas, la frustración de sus amigos, la ansiedad y el estrés de sus compañeros de trabajo. Todo este sufrimiento emocional ajeno le proporcionaba una sensación de poder, control y vitalidad que la paz y la armonía nunca podrían darle. Era como una droga emocional de la cual se había vuelto completamente dependiente sin siquiera darse cuenta. Cuando sus relaciones se volvían demasiado estables, Elena comenzaba inconscientemente a crear problemas de la nada. Celos infundados, peleas sobre asuntos triviales, reproches constantes, críticas destructivas, drama tras drama, hasta que la otra persona finalmente se cansaba y se alejaba de su vida. Entonces, Elena se sentía simultáneamente victoriosa y devastada. Victoriosa porque había confirmado una vez más que las relaciones no duran y que no se puede confiar en nadie. Devastada porque una parte más profunda de su ser genuinamente anhelaba el amor y la estabilidad que continuaba saboteando. ¿Reconoces a alguien en tu vida que parece prosperar en medio del drama ajeno? Alguien que parece incapaz de vivir en paz y que siempre encuentra maneras de crear conflicto cuando las cosas se vuelven demasiado tranquilas. La diferencia fundamental entre Elena y personas como María y Roberto es la intención energética subyacente. María y Roberto eran víctimas inconscientes de patrones fragmentados heredados de vidas pasadas. Elena se había convertido, también inconscientemente, en una perpetradora que se alimentaba activamente del caos emocional que creaba a su alrededor. Pero lo más perturbador y fascinante de todo este fenómeno es que estos diferentes tipos de personas, energéticamente caóticas, a menudo se atraen mutuamente como imanes poderosos. Es como si el universo conspirara para juntar energías complementariamente destructivas en una danza cósmica de co-creación caótica.
Las víctimas inconscientes del caos se sienten atraídas hacia los perpetradores porque el drama les resulta familiar y confirmatorio de sus expectativas más profundas sobre la vida. Los perpetradores se sienten atraídos hacia las víctimas porque proporcionan un campo fértil para sembrar el drama del cual se alimentan. Lo que nadie esperaba descubrir era que estos patrones destructivos pueden transmitirse de generación en generación como herencias energéticas invisibles pero muy reales. Familias enteras pueden quedar atrapadas en ciclos de caos que se perpetúan durante décadas e incluso siglos, pasando de padres a hijos como genes emocionales que determinan los patrones de experiencia vital. Pero entonces, algo extraordinario y esperanzador comenzó a suceder en las vidas de nuestros tres protagonistas. Tanto María como Roberto y Elena, después de años de sufrimiento inexplicable, tomaron la decisión consciente de buscar ayuda especializada y comprometerse completamente con procesos profundos de sanación energética y transformación personal. María comenzó a trabajar intensivamente con Elena Vázquez en sesiones semanales que combinaban sanación energética, terapia de regresión a vidas pasadas y técnicas avanzadas de reprogramación subconsciente. Semana tras semana, comenzó a identificar y sanar las heridas más profundas de su alma que la mantenían atrapada en patrones de autosabotaje. Roberto encontró un terapeuta especializado en trauma de vidas pasadas que utilizaba una combinación de hipnosis regresiva, trabajo con cristales de sanación y ceremonias de liberación energética. Por primera vez en su vida adulta, comenzó a entender las conexiones entre sus experiencias pasadas y sus patrones presentes. Elena fue quizás el caso más desafiante, porque primero tuvo que reconocer y aceptar que ella era una participante activa en la creación de su caos, no simplemente una víctima de circunstancias externas. Trabajó con un equipo de terapeutas que incluía especialistas en adicciones emocionales, sanadores energéticos y expertos en reprogramación de patrones familiares. Los resultados de estas transformaciones fueron absolutamente asombrosos y validaron todo lo que las tradiciones espirituales ancestrales habían enseñado durante milenios sobre la naturaleza energética de la realidad humana. María descubrió que cuando finalmente sanó las heridas más profundas de vidas pasadas que la mantenían fragmentada y en patrones de autosabotaje, su vida externa se transformó de manera que parecía casi milagrosa. La oficina donde trabajaba recuperó gradualmente su armonía anterior. Sus relaciones personales se estabilizaron por primera vez en años. Los problemas inexplicables que la habían perseguido durante décadas simplemente comenzaron a desaparecer como niebla matutina. Roberto aprendió a reconocer las señales internas que le indicaban cuando su energía estaba comenzando a crear turbulencia en su ambiente, y desarrolló técnicas específicas para centrarse y realinearse antes de que el caos se manifestara externamente. Por primera vez en más de 5 años, no solo mantuvo un trabajo durante más de 12 meses, sino que fue promovido y reconocido como uno de los empleados más valiosos de la empresa. Elena experimentó quizás la transformación más dramática de las tres, cuando finalmente reconoció y aceptó su adicción inconsciente al drama emocional y comenzó el proceso doloroso pero liberador de sanar las heridas de su infancia. Descubrió que podía sentirse viva, poderosa y auténtica sin crear sufrimiento a su alrededor o alimentarse de la energía emocional ajena. ¿Pero qué significa a todo esto para ti que estás escuchando esta historia? Si reconoces algunos de estos patrones en tu propia vida, si sientes que atraes problemas inexplicables o que vives en un estado de caos constante, debes saber que no estás condenado a perpetuar estos ciclos para siempre. La energía puede transformarse completamente. Los patrones más arraigados pueden romperse definitivamente. Las heridas más profundas del alma pueden sanarse completamente. El primer paso siempre es la conciencia. Reconocer honestamente que el caos constante en tu vida no es normal, inevitable o simplemente mala suerte,
que hay patrones energéticos complejos operando por debajo de tu percepción consciente que pueden estar saboteando activamente tu posibilidad de felicidad y estabilidad. El segundo paso es buscar ayuda calificada de profesionales que realmente entiendan el trabajo energético profundo, la sanación de traumas de vidas pasadas y los patrones subconscientes que gobiernan nuestras experiencias de vida. El tercer paso, y quizás el más importante, es comprometerte completamente con tu propia sanación y transformación, sin importar cuánto tiempo, esfuerzo o recursos emocionales requiera el proceso, porque aquí está la verdad fundamental que puede cambiar completamente el curso de tu existencia. Cada persona en este planeta tiene el potencial innato de vivir en paz, armonía y felicidad genuina. Cada alma puede aprender a emitir frecuencias de amor, gratitud y alegría, en lugar de frecuencias de caos, miedo y sufrimiento. Pero esta transformación requiere un tipo especial de coraje. El coraje de enfrentar las sombras más oscuras de tu ser. El coraje de cuestionar y romper patrones que han estado contigo durante múltiples vidas. El coraje de elegir conscientemente la sanación y el crecimiento por encima de la familiaridad cómoda del sufrimiento conocido. ¿Estás preparado para ese nivel de transformación radical en tu vida? Si conoces a alguien que parece vivir en caos constante, alguien que atrae drama y problemas inexplicables, comparte este video con ellos. Podría ser exactamente la información que necesitan para comenzar su propio proceso de despertar y sanación. Si tú mismo reconoces estos patrones en tu experiencia de vida, déjame un comentario aquí abajo compartiendo tu historia personal. Tu vulnerabilidad y autenticidad podrían ser la inspiración que otra persona necesita para dar el primer paso hacia su propia transformación. Y si quieres más contenido profundo sobre sanación energética, transformación espiritual y los misterios ocultos de la experiencia humana, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Recuerda siempre esta verdad liberadora: el caos no tiene que ser tu realidad permanente. La paz, la armonía y la felicidad genuina están disponibles para todos los seres humanos, sin excepción. Solo necesitas el conocimiento correcto, las herramientas apropiadas y el compromiso inquebrantable de reclamar tu derecho cósmico a una vida extraordinaria. El universo está esperando tu decisión